Ya, ¿qué se espera que ustedes hagan al finalizar esta clase? Que describan los mecanismos celulares y moleculares de secreción y reabsorción en todos los segmentos y tipos de células de los túbulos del nefrón. Identificar los sitios y mecanismos de acción hormonal y acción diurética en los túbulos del nefrón, ¿ya? Entonces vamos a partir con los mecanismos de reabsorción y secreción. Entonces, ya sabemos que un 20% del plasma que llega a los capilares peritubulares, a los capilares glomerulares, por la arteriola aferente, ¿no es cierto? Ese 20% de plasma se filtra y establece lo que llamaríamos una carga filtrada, ¿ya? Eso sabemos que al día son 180 litros de carga de volumen filtrado. ¿Ya? Ese volumen filtrado tiene muchas moléculas. Tiene sodio, potasio, cloro, tiene electrolitos, tiene gases, tiene moléculas pequeñas, ¿ya? Una serie de cosas pequeñitas. En rigor no debería tener proteínas ni glóbulos rojos. Si tiene proteínas y glóbulos rojos, estamos hablando de que estamos en síndrome nefrítico o nefrótico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que las moléculas son filtradas, algunas de ellas pueden ser absorbidas y otras siguen de largo, ¿ya? Y van a ser excretadas. También puede pasar, en algunos casos, como por ejemplo en los ácidos orgánicos o en los antibióticos, en fin, una serie de otras moléculas, que pueden ser secretados desde el capilar peritubular hacia el túbulo contenedor proximal. Y después de eso, excretados, ¿ya? Entonces tenemos distintos mecanismos que permiten excretar algo, ¿ya? Si algo es valioso, yo lo reabsorbo, si algo yo lo quiero eliminar, probablemente lo filtro y además lo secreto, ¿ya? Y no lo reabsorbo. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de carga filtrada? Sería la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de la molécula a la cual me refiero. Por ejemplo, si digo carga filtrada de sodio, sería la tasa de filtración glomerular de la persona por la natremia, por la concentración de sodio en el plasma, ¿vale? Si quiero decir la carga filtrada de creatinina, digo tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de creatinina, ¿ya? Eso. Así que ahí les dejo una idea de definición. Ahora, también se puede medir la tasa de excreción, ¿ya? De una molécula. ¿Y cómo se hace eso? Se multiplica el flujo urinario, que sabemos que está siempre cerca de 1 ml por minuto, por la concentración urinaria de esa molécula. Por ejemplo, la tasa excretada de sodio, ¿cuál sería? El flujo urinario del paciente por la concentración de sodio en la orina, ¿ya? Y lo multiplico y me da la tasa de excreción. Ahora, si quiero saber si esa molécula fue reabsorbida o secretada, yo lo puedo analizar simplemente restando la carga filtrada de la tasa excretada, ¿ya? Por ejemplo, si la molécula, ¿no es cierto? Si yo resto los filtrados de los secretados, ¿ya? Los filtrados de los excretados, si resto y me da algo positivo, significa que esa molécula, ¿no es cierto? Tiene más filtrado que excretado, por lo tanto se reabsorbió, ¿ya? Al revés, si la molécula se secreta, entonces lo que va a pasar es que va a ser más grande lo excretado que lo filtrado. Y en ese caso, esta resta va a ser negativa, va a ser un número negativo. Entonces, si el número que aparece de la resta, de 1 menos 2, es negativo, yo sé que la molécula fue secretada. Si el número que sale de esta resta es positivo, yo sé que la molécula fue reabsorbida. ¿Se entiende bien? Ya. Sí, que sería la carga filtrada menos la tasa excretada. ¿Vale? Entonces, si la carga filtrada, por ejemplo, supongamos que hagamos un ejercicio fácil, ¿ya? Hagamos que esto fuera 125 ml por minuto multiplicado por 140 milimol por litro, ¿ya? Entonces, al hacer esta multiplicación me da un número súper grande, que si quieren lo podemos mirar ahí, ese número que está ahí. 25.200 mil equivalentes por día, ¿ya? Ahora lo que se hizo acá fue usar la tasa de filtración glomerular en litros, ¿ya?
porque si lo uso en ml no lo puedo multiplicar por 1000 equivalentes por litro, porque la idea es que se eliminen los litros por los litros. Entonces aquí multiplico 180 por la concentración de la natremia, me da esto. Después analizo cuánto está excretado. Ya, se excretó, por ejemplo, 100, 1000 equivalentes por litro, pero se excretó con un flujo urinario de 1 litro, ¿ya? Por día. Entonces tengo la excreción, la tasa de excreción es igual a 100.000 equivalentes por día. Entonces, ¿sabes cuánto se cargó? Que sería 1, y ¿sabes cuánto se excretó? Y ahora, ¿cómo puedo saber si se reabsorbió o se secretó? Le resto a esto, le resto esto. Le resto a la carga filtrada, le resto lo excretado, ¿vale? Ya, entonces hago la resta y me sale un número positivo. Si sale positivo significa que lo que entró por la filtración es mucho mayor que lo que se excretó. Y la única razón para que eso sea mayor es que se reabsorbió. ¿Ya se entiende? Eso. Al revés. Vamos a ver el ejemplo del ácido paraminipúrico. Sí, lo que se filtra es menor que lo que se excreta, como en este caso se dan cuenta que se filtra 18 gramos por día y se excreta 54 gramos por día. ¿Cómo puede ser eso? Se está excretando más de lo que se filtra. La razón es porque hay un mecanismo de secreción. Y para calcular cuánto se secreta, yo simplemente resto 18 de 54 y me da 36 negativo. Pero eso es lo que me indica que es secreción. El signo lo puedo sacar. Y sé que entonces se está secretando 36 gramos por día desde el capilar peritubular hacia el túbulo contenedor proximal. ¿Vale? Ya. Entonces, así se usa esta fórmula. Ya, ahora para seguir viendo lo de la carga filtrada, vamos a mirar este videito, es de los videos que me gustan mucho. Problemas de seguridad, sí, lo vamos a continuar porque no tiene por qué haber problemas. Aquí practicamos inglés con este video. When talking about filtered load, we need to focus on the part of the kidney involved in filtration, which is the glomerulus. The filtered load is defined as the amount of substance X that passes through the glomerular capillaries into the Bowman space in a given amount of time, and it's expressed in milligrams per minute. In other words, the filtered load of substance X equals the glomerular filtration rate, expressed in milliliters per minute, times the plasma concentration of substance X, expressed in milligrams per milliliter. So, this means at a given GFR, let's say 125 mils per minute, the filtered load increases linearly as the plasma concentration increases. However, decreases in GFR will show up as decreases in filtered load, yet the relationship between filtered load and plasma concentration will remain linear. So with this in mind, let's answer the following question. Which of the following represents the filtered load of calcium given a plasma calcium concentration of 0.095 milligrams per milliliter and a GFR of 125 milliliters per minute? Your options are A, 13.2 milligrams per minute, B, 11.8 milligrams per minute, C, 7.1 milligrams per minute, and D, 4.7 milligrams per minute. Pause the video to make a guess. A ver, vamos a hacerle caso. Ya. Me está diciendo que quiere saber cuál es la carga filtrada de la concentración plasmática de calcio, siendo el calcio estando en esta concentración y la tasa de filtración glomerular en este valor, 125 ml por minuto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya, eso sería si es que el calcio estuviera totalmente libre. Pero el calcio no está libre. El calcio ionizado no es igual al calcio total. Entonces esta pregunta tiene una trampa, ¿no es cierto? Veamos cuál es la trampa. The correct answer is 7.1 milligrams per minute. Now, if you use the filtered load formula, you should have come up with 11.8 milligrams per minute, since the glomerular filtration rate
of 125 milliliters per minute times the plasma concentration of 0.095 milligrams per milliliter equals 11.8 milligrams per minute. While this is the correct use of the formula, it is not the correct answer, because not all of the plasma calcium is filtered. In fact, of the total plasma calcium, 40% is bound to plasma proteins, and it is not filtered, while the other 60% is free or ionized, which is freely filtered. So, the best way to answer this question is to use the filtered load for total calcium, which is 11.8 milligrams per minute, then multiply that value by 60%, which is the filtratable portion of calcium. This gives us 7.1 milligrams per minute as the accurate filtered load. So the difference between 11.8 milligrams per minute and 7.1 milligrams per minute is 4.7 milligrams per minute, which represents the fraction of total plasma calcium that is not filtered. The same holds true for any substance that is bound to plasma proteins. For example, 30% of total plasma magnesium is bound to plasma proteins, while the other 70% is ionized and freely filtered. Ya, interesante. Entonces, esto vale lo mismo para cualquier molécula que no esté totalmente ionizada, ¿ya? Tanto el calcio, que estaría 60% del total nomás está ionizado, en el caso del magnesio, un 70% está ionizado, y el otro está unido a proteínas, ¿ya? Así que es interesante porque uno podría equivocarse y colocar el calcio total, multiplicarlo por la tasa de filtración y no te da, eso no es la carga filtrada. La carga filtrada hay que asumir que es lo ionizado, porque lo unido a proteínas no pasa, porque las proteínas no pasan, ¿vale? Así que esta es una consideración interesante que nos da el autor de este video. Likewise, 20% of total plasma phosphate is bound to plasma proteins and is not filtered, while the other 80% is ionized and freely filtered. Muy bien, bien. Está bueno el video, ¿no es cierto? Bien interesante, explicativo. Ya. Y ahora, ¿cómo lo paro? Ahí está. Ahí lo paro. Escucha, pero nos molesta. Voy a cerrar ya. Listo. Ya, entonces hemos aprendido que la concentración que se usa, que es filtrable, es la concentración que está ionizada, ¿ya? Y ahí aprendimos que para el calcio era 60%, para el magnesio era 70% y el fosfato era 80%, ya, ionizado. Vale. Ya, esto lo habíamos visto entonces también, que podemos calcular si se excreta o si se reabsorbe o se secreta, dependiendo de la diferencia que hay entre la carga filtrada y la tasa de excreción. Ya, y para observar el proceso vamos a mirar este otro videito cortito, ya, que es también del mismo autor, que lo bonito que hace es que muestra bonitas animaciones también, ¿ya? ¿Okay? ¿Quieren que lo coloque con el texto abajo en inglés o lo quieren así nomás? Porque molesta las letras abajo, parece un poquito. ¿Lo dejo así en inglés? ¿O quieren que esté con inglés abajo? Con inglés abajo va leyendo. Ya, perfecto. Ya, muy bien. So let's start this lesson by focusing on the part of the kidney involved in filtration, reabsorption, and excretion. Here we see our typical schematic of the nephron with the afferent arteriole, glomerular capillaries, efferent arteriole, peritubular capillaries, and nephron segment. Now, fractional excretion is defined as the ratio of the amount of substance excreted relative to the filtered load. In other words, the fractional excretion of a substance equals the clearance of that substance divided by the glomerular filtration rate. And fractional excretion is typically expressed as a percentage when multiplied by 100. As a reminder, clearance of a substance equals the urinary concentration of that substance times. Ya, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que es la fracción, la excreción fraccional de una molécula? Es lo que de esa molécula, ¿no es cierto?, logra finalmente ser excretada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace una relación entre el clearance de esa molécula y la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, si el clearance de la molécula fuera igual a la tasa de filtración, tendríamos una fracción excrecional igual a 1 o al 100%, ¿ya? Por ejemplo, la inulina tendría ese valor, ¿ya?
Pero la glucosa, por ejemplo, tendría un valor de expresión fraccional igual a 0. ¿Ya? Porque se reabsorbería todo. Por lo tanto, el clearance de la glucosa sería 0, ¿no es cierto? Entonces, bien importante tener esta es una relación que mide, ¿no es cierto?, el clearance de esta molécula comparado con la tasa de filtración glomerular, o bien el clearance de la inulina, propiamente tal, ¿ya? Eso. Ya. Sigamos. Times the urinary flow divided by the plasma concentration of that substance. Likewise, glomerular filtration rate is equal to the clearance of inulin or creatinine. So now that we know the formula to calculate fractional excretion, let's use it to calculate the fractional excretion of sodium. Given a plasma sodium concentration of 135 millimoles per liter, a urine sodium concentration of 135 millimoles per liter, a urine flow rate of 1 milliliter per minute, a plasma creatinine concentration of 0.8 milligrams per deciliter, and a urine creatinine concentration of 100 milligrams per deciliter. Now, using the formula, we see that the fractional sodium excretion for these values equals 1%. Now, 1% or slightly less is considered a normal fractional sodium excretion. Now, let's use this schematic of the nephron to explain. We'll start by plotting the fractional sodium excretion in blue and reabsorption of sodium in red as sodium travels along the nephron. Now, we know that 65 to 85% of the filtered sodium is reabsorbed along the proximal tubule, leaving 35% of the filtered load in the ultrafiltrate as it exits the proximal tubule. At this point, the total amount reabsorbed is 65%, while the fractional excretion would be 35% if no more reabsorption were to occur. However, we know that an additional 20% of the filtered sodium is reabsorbed along the thick ascending limb, which puts the reabsorption total at about 85% of the filtered sodium load and the fractional excretion at 15% as it leaves the thick ascending limb. An additional 10% of the filtered sodium load is reabsorbed along the distal tubule, which puts the reabsorption total at about 95% of the filtered sodium load and the fractional excretion at 5% as it enters the connecting segment and cortical collecting duct, where an additional 1 to 5% of the filtered sodium load is reabsorbed, which puts the total reabsorption of sodium at about 99% of the filtered sodium load and an average fractional sodium excretion of 1%. With this understanding, we can use the fractional sodium excretion to evaluate renal function. For example, patients taking diuretics, which inhibit the reabsorption of sodium along specific nephron segments, will have an increased fractional sodium excretion. Likewise, a fractional sodium excretion less than 1% is indicative of decreased renal perfusion, typically in the context of hyponatremia or volume depletion, or increased sodium reabsorption like that seen in Little syndrome. Also, a fractional sodium excretion above 2 or 3% could be due to acute tubular necrosis or another form of kidney damage. Perfecto, ¿ya? Entonces, esto nos puede ayudar a indicar, ¿no es cierto?, funciones renales, ¿ya? Si tenemos fracciones excrecionales muy bajas, ¿ya? Significa que el riñón incluso puede tener un daño. Si tenemos fracciones excrecionales altas, también puede indicar lo mismo, o puede indicar efectos de un diurético, etc., ¿ya? O sea, es bien interesante porque esto nos da una orientación clínica también. Ya, esto se lo dejará al estudio propio. Y acá vamos a seguir viendo ahora mecanismos de reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Entonces, este mecanismo es bien similar a todos los otros mecanismos de reabsorción, ¿ya? Que implican, ¿qué es lo que implican? Este sería el lumen del túbulo contorneado proximal. Aquí está la célula epitelial, aquí está la membrana basolateral. Hacia acá viene, ¿no es cierto?, el espacio que hay entre la membrana basolateral y el capilar peritubular. Y el capilar, ¿no es cierto?, permite sacar, entonces recuperar todo el peritubular, recuperar lo que fue reabsorbido. Tenemos entonces un cotransporte activo secundario, conocido como SGLT, ¿ya? Que transporta 2 sodios por cada glucosa. Este es un cotransporte porque
¿no es cierto? Las dos moléculas están moviéndose en la misma dirección, también conocido como symport, y utiliza la energía capturada por la bomba sodio-potasio TPasa al generar una gradiente de sodio. Entonces el sodio entra a favor de su gradiente de concentración, estando la concentración baja del sodio en el intracelular, debido al efecto de la bomba. Entonces el gasto energético está generado primariamente en la bomba, y el uso de la gradiente, de la energía que está en la gradiente de sodio, se usa para generar el movimiento del sodio a través de su transportador SGLT. Ya. De esa manera, la glucosa entonces ingresa por este transporte activo secundario a la célula. Pero podría quedarse ahí porque la glucosa, si no tiene otro transportador, la glucosa llenaría a la célula del túbulo contenedor proximal. Pero no la llena, ¿por qué? Porque tiene un transportador de transporte facilitado en la membrana basolateral. Y esto es conocido como el GLUT, o GLUT, en este caso es un GLUT 1 o GLUT 2, ¿ya? Y este GLUT es una proteína integral de membrana, similar a todas estas tres proteínas que estamos mirando, que lo que hace es generar una translocación, ¿no es cierto?, en ausencia de energía. Aquí no requiere energía, solamente requiere la energía de la gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces la glucosa está siendo concentrada y sale a favor de su gradiente de concentración a través del GLUT1. Y una vez que llega a este espacio, ¿no es cierto?, el espacio que está entre el capilar peritubular y la membrana basolateral, es transportada por otro GLUT que está en el capilar peritubular. Hay otro GLUT que también puede ser GLUT 1 o GLUT 2, ¿ya? Y ahí ingresa entonces al lumen del capilar peritubular la glucosa y es arrastrada hacia la circulación, ¿ya? Ese sería el mecanismo que se usa. Ahora, podríamos perfectamente cambiar este glucosa en otro transportador por aminoácidos, por diaminoácidos, por triaminoácidos. Lo podríamos cambiar por protón, también sirve esto para los protones. Pero para el protón es al revés. No, para lo que reabsorben son solamente glucosa, aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Pero para el protón es al revés. En el protón el sodio entra y el protón sale, ¿ya? Y eso permite la reabsorción de bicarbonato, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ya no en esta clase. Ya. ¿Qué otra cosa importante decir de esto? Es que, hay una cosa que es muy importante. Dado que existe un transportador de glucosa, ¿qué dirían ustedes si que todos los transportadores estuvieran ocupados y se saturara el transporte? ¿Qué pasaría ahí? Pongamos el caso típico, un paciente diabético que tiene una glicemia de 200 miligramos por decilitro. ¿Qué debería pasarle a ese paciente? O pongámosle más, tiene 500, ya vamos a poner un número muy alto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar desde el punto de vista del manejo renal de la glucosa? La cantidad limitada, porque no es una cantidad infinita de transportadores de glucosa que hay en el riñón. Dado que hay una cantidad limitada, ¿qué debe pasar cuando yo tengo un exceso de glucosa que está siendo filtrado hacia el riñón? ¿Qué es lo que debería pasar? Debería superarse el transporte máximo, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Se satura? Se satura, esa es la mejor palabra, muy bien dicho. Hay una saturación del transporte máximo, ¿ya? El transporte máximo, entonces, es un concepto súper importante que tiene que ver con este transportador, SGLT, ¿ya? Que indica que en los dos riñones tenemos una capacidad máxima de transporte de glucosa de alrededor de 340 miligramos por decilitro, ¿ya? Si yo supero esa cantidad de glucosa, entonces, con toda seguridad, la glucosa va a aparecer en la orina y voy a tener glucosuria. Entonces va a tener un signo clínico que yo puedo medir, ¿ya? De hecho, los médicos más antiguos saboreaban la orina, la probaban.
para ver si estaba dulce o no estaba dulce. Y ahí ese era el glucosímetro de ellos, glucómetro o glucosímetro. ¿Cuál es el número que hizo? Ah, ¿El número que hizo? 340. Sí. Entonces es como que una vez que se satura, ¿no es cierto?, la cantidad total de transportadores presentes, ya el riñón es incapaz de seguir reabsorbiendo. Y todo lo que le llegue lo va a empezar a botar, como orina, glucosa en la orina, o va a tener el signo clínico de glucosuria, ¿ya? Que es uno de los signos de la diabetes, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos claro esto, ¿no es cierto? Que tenemos una capacidad limitada de transportar. Lo mismo va a pasar para cualquier molécula que estuviera en exceso. Cualquier molécula que estuviera en exceso y que necesita ser reabsorbida, tiene también un transporte máximo. Pero la que es más famosa y la que todos conocemos es el transporte máximo de la glucosa, cuando se saturan todos los transportadores. Entonces se tiene que superar el TM. El TM se conoce como el transporte máximo, TM, ¿ya? Vale. Ya, entonces vamos a ver aquí, me parece que este video va a mostrar exactamente eso, ¿ya? Así que lo vamos a mirar. Como ustedes ven aquí, se ve la tasa de reabsorción, que es la R, FL sería la carga filtrada y X es la tasa de excreción, ¿ya? Así que lo vamos a chequear. Ahí viene. Sí. Va lentito, pero va seguro. Ya caché. ¿Y esto qué pasó? Este no es el video que queríamos ver. Omitir parece. When talking about reabsorption rate, we need to focus on the part of the kidney involved in reabsorption, and that's the nephron. In particular, the tubule. The reabsorption rate of a substance is defined as the amount of that substance that is reabsorbed from the ultrafiltrate back into the peritubular capillaries. The reabsorption rate of substance X equals the filtered load of substance X expressed in milligrams per minute minus the excretion rate of substance X expressed in milligrams per minute. With this in mind, let's answer the following question. A 24-year-old female with poorly managed type 2 diabetes has a plasma glucose concentration of 5 milligrams per ml, a urine glucose concentration of 250 milligrams per milliliter, and a urine flow rate of 1 milliliter per minute, and a glomerular filtration rate of 125 milliliters per minute. Which of the following represents the reabsorption rate of glucose in this patient? Your options are 175 milligrams per minute, 275 milligrams per minute, 375 milligrams per minute, or 475 milligrams per minute. Pause the video to work out the problem. Ya, entonces se le está preguntando una mujer de 24 años que tiene una diabetes mal controlada, tiene una concentración plasmática de glucosa de 5 miligramos por ml y una glucosa urinaria de 200 miligramos por ml y un flujo urinario de 1 y tiene una tasa de filtración normal de 125. ¿Cuál representa la tasa de reabsorción de glucosa de este paciente? ¿Cuál sería la respuesta? Use la calculadora. ¿Ah? La reabsorción, que es la resta entre la filtración glomerular menos la tasa de excreción. O sea, no es la filtración, es la tasa de filtración, es la carga filtrada. FL es la carga filtrada. Y X es la tasa de excreción, ¿ya? ¿Y FL cómo se calcula? A ver, ayúdenme un poco ustedes. ¿Cómo se calcula FL? Se multiplica la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Por la concentración plasmática de la molécula que yo quiero saber la carga. Entonces multiplico 125 ml por minuto por 5 miligramos por ml.
Y ahí tengo la carga filtrada de glucosa. ¿Y cómo calculo la tasa de excreción? Multiplico el flujo urinario por la concentración urinaria, ¿sí o no? Sería entonces 1 por 250 miligramos por ml. Entonces ahora resto los dos. ¿Cuánto me da? 13. Entonces la correcta es esa. Esto es la reabsorción que debería tener. Eso es lo que debiese tener, ¿no es cierto?, reabsorbido este paciente. Veamos. The correct answer is C, or 375 milligrams per minute, which was determined by taking the filtered load of 625 milligrams per minute, which is equal to the GFR of 125 milliliters per minute times the plasma glucose concentration of 5 milligrams per milliliter, minus the excretion rate of 250 milligrams per minute. Now this provides a framework to think critically about reabsorption of filtered substances. For example, a normal plasma glucose concentration of 1 milligram per ml and a GFR of 125 milliliters per minute yields a filtered load of 125 milligrams per minute. From this, we see that the filtered load is linear. At this plasma glucose concentration, all of the filtered glucose is reabsorbed along the proximal tubule via sodium-dependent glucose cotransporters. Now, as plasma glucose concentrations increase, the reabsorption rate will equal the filtered load until the sodium glucose cotransporters become saturated, at which point the reabsorption rate reaches its maximum. This is referred to as the transport maximum and is denoted as Tm. Transporter saturation coincides with the appearance of glucose in the urine. Now, the curved part of the reabsorption rate and the excretion rate are referred to as splay. They represent the plasma concentration at which the transporters initially become saturated, but prior to reaching their transport maximum. Besides transporter saturation, due to increased filtered load, genetic defects and transport inhibitors can reduce the transport maximum while leaving reabsorption rate unaffected. However, genetic mutations that alter transporter function will decrease the transporter maximum and the reabsorption rate. Ya. Bueno, ¿eh? Bueno. Ya, entonces vamos a volver. Ahí. Ya, entonces, interesante, nos muestra, ¿no es cierto?, las fórmulas para calcular, ¿no es cierto?, nos muestra cómo se calcula, pero, y nos habla del transporte máximo, pero no nos dijo cuál es el transporte máximo, pero sí nos dijo que una vez que llegaba se saturaba, o sea, no nos dijo el valor, pero el valor está cerca de 340, ¿ya? Ya, entonces, siguiendo, o 350, 340, por ahí. Esto es lo que se llama la curva de titulación de la glucosa, ¿ya? Donde tenemos una carga filtrada y la excreción de la glucosa debería ser cero porque el clearance de la glucosa es cero. The average human kidney is composed of roughly 1 million nephrons. 80% are referred to as cortical, while the other 20% are referred to as juxtamedullary. Ya, bueno. Ahí sí. Ya, entonces, acá tenemos la misma curva que nos explicaba el profesor, ¿cierto? Tenemos la titulación, que es aumentar la concentración de glucosa y observar qué es lo que pasa en cuanto a su comportamiento. Si la filtración se mantiene lineal, se dan cuenta que a medida que va aumentando la concentración de glucosa plasmática, la filtración sigue de la misma manera. ¿Ya? O sea, se filtra todo lo que hay en el plasma, se va filtrando. No hay ningún impedimento de la filtración. Sin embargo, una vez que la filtración alcanza un umbral, que también se habla, que es un valor mínimo, ¿no es cierto?, donde empieza a saturarse. Y el umbral es cuando empezamos a tener pequeñas cantidades de glucosa en la orina. Cerca de, sobre 200, 220, 210, algo por ese estilo, ¿ya? Más o menos. Y entre el umbral y la saturación tenemos un espacio que se llama el espacio en inglés display
o splay. A ver, ¿cómo es? Splay o display. No me acuerdo cómo. Pero en español es la desviación, ¿ya? Que es todo el espacio que hay entre el transporte máximo y el umbral, ¿ya? ¿Y qué es lo que indica eso? Que se está saturando hasta que finalmente se satura 100%. Cuando se saturan todos los transportadores, ya obtengo entonces un plató. Entonces, a medida que yo sigo aumentando la concentración, finalmente va a pasar que yo voy a poder seguir aumentando la concentración de los filtrados, pero no va a haber más transporte. El transporte quedó limitado por el transporte máximo, que está cerca de 350, 340 miligramos por decilitro, ¿ya? Y todo lo que se filtre sobre este valor será excretado. Entonces, en este caso, el clearance de la glucosa se hace distinto de cero y obviamente va a haber glucosuria, ¿ya? Eso. Pero siempre se hay enfermedad, puede ser que una persona X tiene una enfermedad de base, una semana comió mucho dulce y empezó a contar súper dolorido, o eso no pasa. Sí, sí, sí. O sea, cualquier persona, si usted un día va a un cumpleaños y se come la torta entera, les va a pasar esto. Sí, no sé qué te pasa. Claro, obvio. Porque esto es lo normal. Entonces, si uno le hace esto a un gato anestesiado y le inyectan más glucosa, hace eso. Y está sanito. Esto es absolutamente fisiológico, es normal. Entonces, lo que indica esto es un indicador. La glucosuria es un indicador que saturaste el transporte máximo. Eso. ¿Ya? Para que el cuerpo no se... Claro, es una manera también de botar el exceso. Claro, porque tenemos exceso. Y la glucosa tiene hartas cosas malas, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas, como casi todas las cosas de la vida. Pero una de las cosas malas que tiene la glucosa y que a nosotros no nos enseñan en la enseñanza media, pero tenemos que aprenderlo aquí en la universidad, es que la glucosa tiene una actividad de glicosilación no enzimática. Y eso es muy importante. A medida que la glucosa se mantiene en alta concentración en el plasma, va pegándose a las proteínas, formando aductos con las proteínas en forma no enzimática. Y eso se llama la glicosilación no enzimática de las proteínas. Y las proteínas que se van glicosilando en forma no enzimática, por efecto de mantener la concentración plasmática de glucosa alta, esas proteínas empiezan a verse alteradas sus funciones. Incluso hasta alteraciones de tipo eléctrica, de tipo de potenciales. Hay una serie de alteraciones que pueden estar relacionadas con la glicosilación no enzimática, la función de bomba, la función de transporte. El daño es pequeño, pero es acumulativo y progresivo en el tiempo, ¿ya? Entonces, al principio uno va a tener una pequeña glicosilación y no va a pasar nada, pero con el tiempo eso empieza a tener un efecto cada vez mayor sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es algo que nadie nos enseña, pero ya se sabe que es así. Se sabe que existe, ¿no es cierto?, un mecanismo de glicosilación no enzimática de proteína que es dañino y es fisiopatológico, ¿ya? Así que la glucosa, por razones no enzimáticas, forma bases de Schiff, forma aductos y genera una glicosilación finalmente química con la proteína, ¿ya? Eso. Ya, aquí vamos a ver un bonito ejemplo que es súper interesante de la penicilina, ¿ya? Y esto ocurrió en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial ya se había descubierto la penicilina y se daba penicilina a los soldados. Y se descubrió que había una droga que la penicilina, como saben ustedes, como todo fármaco y como toda, digamos, antibiótico en general, tiene la posibilidad de ser secretado por el riñón, ¿ya? Por mecanismo de transporte, como los ácidos orgánicos también. Entonces, si yo estoy tomando penicilina y quiero que la penicilina esté más tiempo, yo no quiero que el riñón me lo bote. Quisiera eliminar la actividad renal y que la penicilina me circule más y me sane, digamos, me cure, ¿cierto? Ya, entonces se encontró un medicamento que se llama Probenecid. Ya, es una droga que bloquea la secreción de penicilina hacia el túbulo renal. ¿Qué haría? Entonces, en este caso, hace que la biodisponibilidad de la penicilina sea mayor en los pacientes. Entonces, se descubrió eso en la guerra, se usó.
Y aquí en este video van a mostrar exactamente eso, ¿ya? Si es que querés. Se va a abrir, Sí, parece que se ha demorado un poquito. Ya vamos a esperar. Provenecid. El nombre va a volver a aparecer ahí. Ahí está. Provenecid, ¿ves? Ahí está. A ver, por alguna razón no quiere. A ver, quizás copiar, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahí viene. Yo lo estoy usando. Me está castigando porque lo cerré. Me está castigando porque le cerré. Ahí va. Now, when talking about secretion rate, we need to focus on the part of the kidney involved in secretion, and that's the nephron, in particular, the tubule. The secretion rate of a substance is defined as the amount of that substance that is secreted or transported into the ultrafiltrate. This typically occurs along the proximal tubule, but is not limited to the proximal tubule. The secretion rate of a substance, which is expressed in milligrams per minute, equals the excretion rate of that substance minus the filtered load of that substance. Let's use the example of penicillin clearance to explain the concept of secretion rate. Now, penicillin is cleared by the kidneys through a combination of filtration and secretion. Let's explain using the following values. Glomerular filtration rate is 100 milliliters per minute. Plasma penicillin concentration is 4 milligrams per milliliter. Urine concentration of penicillin is 200 milligrams per milliliter, and urine flow rate is 1 milliliter per minute. We should point out that these numbers are just examples and should not be used as standards or for diagnostic purposes. Rather, they're meant to demonstrate the general purpose of secretion and its role in clearance. Now, given these values, the filtered load equals 400 milligrams per minute. However, because 80% of penicillin is bound to plasma proteins, 80% is unfilterable. The other 20% of plasma penicillin is not bound to plasma proteins, and it is filterable. In other words, only 20% or 80 milligrams per minute of the maximum theoretical filtered load is actually filtered. Now, the excretion rate equals the urine concentration of 200 milligrams per milliliter times the urine flow rate of 1 milliliter per minute, which yields an excretion rate of 200 milligrams per minute. From these values, we see that the secretion rate of penicillin equals 120 milligrams per minute. Also, notice how the secretion rate of penicillin plateaus around a plasma concentration of 1.2 milligrams per milliliter. This occurs because the transporters involved in the secretion of penicillin become saturated at this plasma concentration. You should note that the plateau phase of the saturation rate is referred to as the transport maximum, which is denoted as Tm, while the curve of the line is referred to as splay, which represents the plasma concentration at which the transporters initially become saturated and the plasma concentration at which the transporters are maximally saturated. In addition, notice how the initial slope of the excretion rate is steeper than the slope of the filtered load, and the secretion rate, while it levels off once secretion has reached its transport maximum. At plasma concentrations greater than this, the slope of the excretion rate now equals that of the filtered load because excretion is now solely dependent on the filtered load.
Let's apply this understanding of the secretion rate to address the following medical scenario. During World War II, penicillin was in short supply, so probenecide was often administered in conjunction with penicillin. Now, knowing what you just learned about the clearance of penicillin, why do you think probenecide was given under these circumstances? If you'd like, pause the video to work out the solution. Ya, entonces vamos a hacer pausa al video. Sabiendo cuál es el comportamiento que tiene la penicilina en el riñón y sabiendo que 20% es filtrable, ¿ya? ¿Por qué se habrá dado penicilina y probenecid a los soldados de la Segunda Guerra Mundial? Para disminuir la excreción, ¿no es cierto?, de penicilina. Y de esa manera, ¿hacer qué? Que mantenga su concentración en la circulación, lo más alto posible, ¿ya? Eso es una forma de evitar el clearance renal, ¿no es cierto? Perfecto. Eso. Muy bien. Probenecide was administered under these circumstances to help maintain the plasma penicillin concentration for longer periods of time by reducing the excretion rate of penicillin. Probenecide does this by inhibiting the transporters involved in the secretion of penicillin. Lowering the secretion rate of penicillin, in turn, lowers the excretion rate without altering the filtered load. The transporters involved in the secretion of penicillin, as well as many other organic acids, are located in the apical and basolateral membranes along the proximal tubule. Studies show that probenecide is also effective at increasing the plasma concentration of antiviral drugs, which suggests that secretion plays a critical role in the clearance of these drugs as well. Ya, ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a cerrarlo. Ahí. Y ¿cómo? Yo digo, expresión y tasa de expresión es diferente. En general es como lo mismo, pero es más correcto decir tasa de excreción, claro, porque te está refiriendo a un proceso. Excreción está refiriéndote en general y podría decir muchas cosas, pero cuando dices tasa de excreción te está refiriendo a una concentración en un volumen. Claro, y en un tiempo. Claro. Ya, entonces ahí tenemos el ejemplo de la penicilina. A ver, ¿cómo estamos en el tiempo? Ya hemos estado más de una hora, estamos una hora, ¿no es cierto? Sí, porque partimos a las... no, faltan poquito. Ya, si quieren terminamos con esta parte de la urea y ahí nos vamos a un break, ¿vale? Ya, muy bien. Ahora, veamos cómo el riñón maneja la urea, ¿ya? La urea es un desecho nitrogenado, ¿ya? Que necesitamos eliminar, ¿ya? Y como es chiquitita y no es cargada, se filtra libremente, ya no genera ningún problema para la filtración. Y la urea es usada no solamente para la excreción, digamos, botarla, sino que también es usada para aumentar lo que se llama la gradiente córtico-papilar. Aumenta la gradiente córtico-papilar, que es utilizada para la reabsorción de agua. Ya la gradiente es utilizada para el mecanismo de multiplicación por contracorriente, ¿ya? Y es utilizada para reabsorber y tener mayor gradiente osmótica, y de esa manera reabsorber agua en la zona córtico-papilar, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos sales en la gradiente córtico-papilar, tenemos sodio, cloro, ¿no es cierto? Tenemos altas concentraciones de iones, sino que también tenemos altas concentraciones de urea, ¿ya? Dentro de esta zona. Y eso hace que cuando llegue acá el filtrado glomerular, yo logre sacar todavía el último 5%. ¿Ya? Logro reabsorber el agua y en general las sales, ya las logro recuperar. ¿Por qué? Porque puedo tener, ¿no es cierto?, una alta concentración de solutos acá y puedo tener osmosis, ¿ya? Osmosis a través de, por ejemplo, acoporinas abiertas o a través de canales iónicos, ¿ya?
Entonces, me permite a mí ese proceso, gracias a que tengo una alta gradiente de moléculas osmóticamente activas en el gradiente córtico-papilar. Ahora, ¿cómo va haciendo eso entonces? ¿Cómo logra irse colocando la urea en el intersticio, ¿ya? Para generar la gradiente córtico-papilar. En primer lugar, hace algo que quizá uno podría decir que no es comprensible, es que un 50% se reabsorbe pasivamente en el túbulo contenido proximal. Sin embargo, en el asa de Herlefina descendente hay una secreción, es decir, una secreción de esta misma urea de vuelta hacia, ¿no es cierto?, el capilar, o sea, hacia la luz del asa de Herlefina descendente. Entonces hay una secreción también pasiva de un 110%, que sería indicada por esta flecha que está aquí. O sea, aquí saca el 50% y aquí se devuelve a la luz del túbulo el 110%. Posteriormente, en todo el resto de segmentos que siguen acá, el asa de Herlefina ascendente, esta que está aquí, el asa de Herle gruesa ascendente o el túbulo contorneado distal, ¿ya? En su porción cortical y en su porción medular, estas son porciones impermeables, ¿ya? al agua, y por lo tanto ayudan a crear la gradiente córtico-papilar. Y en estas zonas también, obviamente, la urea, ¿no es cierto?, se hace impermeable, no logra transportarse. Y acá tenemos que finalmente en el túbulo colector interno, en esta sección, ¿no es cierto?, por acá abajo, vamos a tener transportadores de urea, que son la UT1, como se muestra la flecha aquí. Estos son dependientes de la ADH, ¿ya? Entonces, una vez que llegamos acá, la ADH no solamente estimula la liberación hacia la membrana de las aquaporinas, también estimula la colocación de estos transportadores en la membrana plasmática para generar el transporte de la urea y ayudar a mantener la gradiente córtico-papilar. Ya, eso. Entonces, ahora nos vamos a un break de 10 minutos y volvemos a las 9:50 aproximadamente. Para no darle grabación. Recording in progress. Compartir la pantalla. Y abrir. ¿Está bien ahí, no es cierto? Ahí está bien. Sí, ahí está. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a seguir ahora con el balance renal de sodio, que corresponde a los mismos mecanismos que hemos estado analizando, ¿ya? Pero ahora nos vamos a concentrar en el sodio. Obviamente el sodio tiene un clearance distinto de cero, significa que hay algo que se elimina, ¿ya?, en la orina. Si no se eliminara nada, tendríamos el numerador 0 multiplicado por el flujo y dividido por la natremia y sería 0, ¿ya? Pero hay algo, por lo tanto, el clearance es distinto de 0, pero es muy pequeño. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro cuerpo? ¿Ya? En primer lugar, filtra libremente el sodio. Ya el sodio es chiquitito, por lo tanto, no tiene ningún problema para ser... vamos a cerrar eso. Para ser filtrado. ¿Ya? Entonces tengo una carga filtrada alta, de la cual cerca de un 70% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y los mecanismos de reabsorción son, la mayoría de esta reabsorción es asociada a un cotransporte sodio a alguna molécula, ¿ya? Sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio fosfato, etcétera, distintos tipos de moléculas que lo que hace la reabsorción de sodio es ayudar a que se reabsorban otras moléculas orgánicas importantes, ¿ya? También un pequeño porcentaje de reabsorción también está asociado a reabsorción intercelular, ¿ya? Es decir, paracelular. Por lo tanto, esa reabsorción es una reabsorción que ocurre entre medio de las células y eso tiende a arrastrar más bien agua, ¿ya? Entonces lo que hace es un arrastre de agua.
Esos serían como los dos mecanismos de absorción que dan este porcentaje cerca de un 70%. Posteriormente, en el asa de gel descendente fina y en la ascendente fina no hay muchos mecanismos de absorción o reabsorción de sodio, pero sí en el asa ascendente gruesa existe un mecanismo muy importante que es regulado por una hormona y es bloqueado por un diurético, ¿ya? El mecanismo es un cotransportador triiónico, ¿ya? Sodio, potasio, cloro, ¿ya? Que es bloqueado por la furosemida. Entonces lo usamos como un bloqueador de asa, ¿ya? A la furosemida, un diurético que bloquea el asa y que permite que la carga excretada o la tasa de excreción del sodio sea mayor que el 1% y permite que entonces que la fracción excrecional también sea mayor del 1%. Después tenemos un mecanismo que también es bloqueado por diuréticos tiacídicos en el túbulo contorneado distal. Es un mecanismo que permite la reabsorción de cerca del 5%. Y si uno bloquea esto con un diurético tiacídico, también va a generar mayor fracción excrecional y mayor clearance del sodio. Y finalmente tenemos en el túbulo distal, túbulo contorneado distal en su extremo más lejano, y también en el túbulo colector tenemos dos tipos de células, las células alfa intercaladas y las células principales, de las cuales en las células principales ocurre una reabsorción también dependiente de hormona en el túbulo colector, ¿ya? Y permite la reabsorción de cerca del 3% del volumen. La hormona que actúa aquí sería la hormona aldosterona, ¿ya? Que sintetiza la bomba sodio-potasio TDASA y también sintetiza canales de sodio, ya que lo cual facilita entonces la reabsorción de sodio. Y la excreción, ya sabemos, está menor del 1%. Ya, vamos a ver nuestra animación bonita, ¿no es cierto? Nuestro invitado internacional que nos viene a contar aquí. Aunque yo sé que a algunos de ustedes no les gusta el inglés, pero el inglés es necesario, ¿ya? Para medicina es 100% necesario el inglés. Así que ustedes como futuros médicos tienen que saber inglés. Ahí está haciendo algo, parece. A ver, vamos a tener que dejar de compartir. Y ahora... Ahí. Tengo que escapar de aquí, sí. Si no escapo, no me va a dejar. Ahí sí. Y esto. Ahí está, ya, finalmente. Copia. El transportador triiónico. Sí, sodio y potasio, 2 cloro. No responde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ahí está. Ahí está. The
proximal tubule reabsorbs between 65 and 85% of the filtered sodium load. That means for an average filtered sodium load of 25,000 millimoles per day, the proximal tubule reabsorbs anywhere from 16,000 to 21,000 millimoles, which is why reabsorption along this segment is often referred to as bulk reabsorption. Sodium reabsorption along the proximal tubule occurs by transcellular and paracellular routes. However, most occurs by the transcellular route, which includes a number of sodium-dependent cotransporters like sodium glucose, sodium amino acid, sodium phosphate, and sodium organic acid cotransporters, as well as the sodium hydrogen exchanger, or NHE3. These types of transporters rely on the sodium electrochemical potential, which is established by the sodium-potassium ATPase and the potassium permeability of the basolateral membrane. The distribution of these sodium cotransporters along the proximal tubule is, creo que no está compartiendo pantalla. for example, all of the glucose and amino acids are reabsorbed along the early or S1 segment, while about 80% of the bicarbonate and phosphate, as well as 50% of the organic acids, are reabsorbed along the middle. Sí, tiene razón. Escuché que alguien decía que eso no se estaba compartiendo. Perfecto. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Ay, la tecnología no es tan fácil, ¿eh? Vamos ahí. Y ya, vamos a tener que volver a... pero ahí volvió solito, parece. Eso. The proximal tubule reabsorbs between 65 and 85% of the filtered sodium load. That means for an average filtered sodium load of 25,000 millimoles per day, the proximal tubule reabsorbs anywhere from 16,000 to 21,000 millimoles, which is why reabsorption along this segment is often referred to as bulk reabsorption. Sodium reabsorption along the proximal tubule occurs by transcellular and paracellular routes. However, most occurs by the transcellular route, which includes a number of sodium-dependent cotransporters like sodium glucose, sodium amino acid, sodium phosphate, and sodium organic acid cotransporters, as well as the sodium hydrogen exchanger, or NHE3. These types of transporters rely on the sodium electrochemical potential, which is established by the sodium-potassium ATPase and the potassium permeability of the basolateral membrane. The distribution of these sodium-dependent cotransporters along the proximal tubule is heterogeneous. For example, all of the glucose and amino acids are reabsorbed along the early or S1 segment, while about 80% of the bicarbonate and phosphate, as well as 50% of the organic acids, are reabsorbed along the middle or S2 segment. The straight or S3 segment also reabsorbs sodium, however, it plays a central role in secretion. Now, this heterogeneity creates a lumen-negative potential in the early proximal tubule, while it creates a lumen-positive potential in the middle and late proximal tubule. A lumen-negative potential facilitates the paracellular secretion of sodium into the lumen, while a lumen-positive potential facilitates the paracellular reabsorption of sodium from the ultrafiltrate. Overall, the lumen-positive potential is more prominent. Of all the sodium-dependent cotransporters along the proximal tubule, the sodium hydrogen exchanger, or NHE3, accounts for much of the transcellular sodium reabsorption, as well as bicarbonate reabsorption. Now, the sodium hydrogen exchanger transports one sodium ion into the cell in exchange for one hydrogen ion. The intracellular hydrogen ion came from the conversion of carbonic acid, which yielded one hydrogen ion and one bicarbonate ion. This conversion is dependent on the enzyme carbonic anhydrase 2. As for the intracellular bicarbonate ions, they're transported out of the cell across the basolateral membrane by the sodium bicarbonate cotransporter, or NBC1. The carbonic acid that yielded the hydrogen and bicarbonate ions was derived from one water molecule and one carbon dioxide molecule, which came from the luminal fluid. The water molecule moved across the apical membrane via the aquaporin type 1 water channel, or AQP1. While the carbon dioxide diffused across the lipid membrane. The luminal water and carbon dioxide molecules came from the breakdown of carbonic acid by the enzyme carbonic anhydrase 4, which is located in the extracellular side of the apical membrane.
Now, the lumen carbonic acid was derived from one hydrogen ion and one bicarbonate ion. The hydrogen ion came from inside the cell and was transported into the lumen by the NHE3 cotransporter, while the bicarbonate ion came from the ultrafiltrate. Ya, esto que está acá es el balance ácido-base, y ahí corresponde a la reabsorción de bicarbonato. No lo vamos a tocar ahora, porque corresponde más adelante, pero era simplemente para que quedara claro que el sodio, un porcentaje alto del sodio, se usa, el cotransportador del sodio se usa para excretar el protón y de esa manera se puede reabsorber el bicarbonato, ¿ya? Es un tema, tiene su complejidad, por lo tanto lo vamos a volver a ver en otro capítulo, ¿ya? Así que Tooth sickness as well as glaucoma. However, acetazolamide indirectly inhibits NHE3-dependent reabsorption of sodium and bicarbonate because it inhibits carbonic anhydrase 2, which leads to the reduction in intracellular hydrogen and bicarbonate ion concentration. The decrease in intracellular hydrogen ion concentration then inhibits the NHE3 exchanger. As a result, acetazolamide reduces NHE3-dependent sodium reabsorption, which leads to an increase in the osmolality of the ultrafiltrate along the proximal tubule. This, in turn, reduces the driving force for water reabsorption along this segment, which results in increased urine output or polyuria. This is why carbonic anhydrase inhibitors are often referred to as osmotic diuretics. Because the proximal tubule reabsorbs sodium and water equally, the osmolality of the luminal and interstitial fluid remain the same along the proximal tubule as sodium is reabsorbed. This type of reabsorption is often referred to as isoosmotic, with iso meaning same and osmotic meaning osmolality. In summary, the proximal tubule reabsorbs the bulk of the filtered sodium load. It does this primarily via transcellular pathways that include sodium-dependent cotransporters and the sodium-hydrogen exchanger. Also, NHE3-dependent sodium reabsorption is dependent on carbonic anhydrase activity, which also plays a role in bicarbonate reabsorption. And finally, reabsorption of sodium is isoosmotic, since sodium and water are reabsorbed equally along the proximal tubule. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo. Bloquea, inhibe la anhidasa carbónica 2. The thick ascending limb reabsorbs about 25% of the filtered sodium load. That means for an average daily filtered load of 25,000 millimoles, 6,250 will be reabsorbed along the thick ascending limb, half by the transcellular. Lo voy a cerrar porque va a seguir hablando. Estamos. Y ahí estamos. Listo. Ya. Bueno, como resumen, aquí tenemos un resumen del Constanzo, ¿no es cierto?, sobre los distintos segmentos, el túbulo inicial, proximal, el túbulo proximal final y la rama de Henle gruesa ascendente, ¿ya? Después aparecen 4 columnas más, con sus funciones, sus mecanismos, las acciones hormonales y las acciones diuréticas. Es una tabla muy buena, ¿ya? Yo les sugiero que por favor traten de estudiarla, ¿ya? Pero vamos a ir brevemente por esta tabla, ¿no es cierto?, para que quede claro algunos procesos. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar? Va a haber una reabsorción isosmótica de agua y de soluto, ¿ya? Por lo tanto, esto va a mantener la osmolaridad adentro del túbulo, ¿ya? No va a cambiar la osmolaridad del túbulo respecto del intersticio. Y aquí los mecanismos son el cotransporte sodio-glucosa, sodio-aminoácido, sodio-fosfato, intercambio protón-potasio, y también otra posibilidad es el intercambio de sodio con, era sodio y potasio, no protón-potasio. Sodio y potasio, y el otro intercambio con los ácidos orgánicos, ¿ya? ¿Quién actúa acá? En el túbulo contorneado proximal actúa la PTH, que también vuelve a actuar en el túbulo contorneado distal. Entonces la PTH actúa en 2 niveles, la aparato hormona, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo contorneado distal. En los dos casos actúa
con el objetivo de eliminar el fosfato. En este caso, ayuda a la, ¿no es cierto?, a la inhibición del cotransporte sodio-fosfato. Por lo tanto, hace que el fosfato no se reabsorba, ¿ya? Y lo excreta. Entonces, una vez que el fosfato no se lo absorbió, aquí se excreta. Después, la misma PTH hace otra cosa en el túbulo contorneado distal. Aumenta la reabsorción de calcio. Entonces, en el proximal bota el fosfato y en el distal saca el calcio. Porque recordemos que el fosfato y el calcio son pololos. Entonces, la idea es separarlos. Cuando los separamos, entonces yo ahí logro aumentar el calcio ionizado, que es lo que quiero hacer, ¿ya? Perfecto. También hay otra molécula que actúa, otra hormona, la angiotensina 2, y esta actúa sobre el intercambiador protón-sodio, ¿ya? El antiportador en este caso, ¿ya? El sodio entra y el protón sale, ¿ya? Intercambiador. Entonces, esta es muy importante, la vamos a ver en el balance de ácido-base también, ¿ya? Esta hormona, cómo actúa en ese intercambiador. Obviamente tenemos los diuréticos osmóticos como punto de acción. El ejemplo que puso el profesor es la acetazolamida, que inhibe la anhidrasa carbónica 2, ¿ya? Entonces actúa como un agente osmótico y esa molaridad hace que el flujo del túbulo sea mayor, ¿ya? Entonces eso se llama diurético osmótico. Y tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida. Siguen actuando los diuréticos osmóticos en el túbulo contorneado final, y aquí hay una reabsorción de cloruro de sodio isosmótica también, pero dirigida por la gradiente de cloro, ¿ya? Después, en la rama gruesa ascendente del asa de Helle, tenemos un cotransporte sodio-potasio 2-cloro. Este es el transportador triiónico, que es estimulado por la ADH, ¿ya? Y bloqueado por la furosemida, que es diurético del asa. En este lugar ocurren funciones importantes, no solamente la reabsorción de cloruro de sodio sin agua, sino que la dilución del líquido, ¿ya?, tubular, el efecto único de multiplicación por contracorriente y la reabsorción de calcio y magnesio dirigido por la potencial eléctrico de la luz del asa de Helle, gruesa ascendente. ¿Ya? Claro, es bueno cuando yo quiero bloquear la recaptura de bicarbonato, por ejemplo. Si quiero bloquear la recaptura de bicarbonato, me interesa. Por ejemplo, en altura, en el mal de altura se usa la acetazolamida. Y tiene justamente ese efecto. Cuando tú tienes mal de altura, lo que empiezas a hacer es a hiperventilar y a generar una alcalosis respiratoria. Y al generar alcalosis, entonces empiezas a tener un efecto de mayor bicarbonato en el plasma, ¿ya? Entonces la idea es secretarlo. Una forma de combatir el mal agudo en montaña es secretando el bicarbonato. ¿Y quién ayuda a hacer eso? La acetazolamida. Porque bloquea la reabsorción de bicarbonato, al bloquear el mecanismo que hacen para reabsorber el bicarbonato, ¿ya? ¿Estamos en condiciones normales? La acetazolamida lo que hace en ese caso es generar un poquito más de... acidifica un poco el plasma, porque al ir botando el bicarbonato te produce un poquito de acidez. Entonces podría acidificar un poquito, ¿ya? La acetazolamida. Ya. Acá tendríamos entonces los mecanismos que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Son distintos tipos de mecanismos. Son todos de cotransportador y el sodio va entrando y ayuda a la entrada de las otras moléculas que son importantes, ¿ya? En el túbulo final tendríamos un movimiento paracelular de sodio, ¿ya? Mantenemos todavía el antiportador sodio-protón, pero aquí tenemos ya la posibilidad de un cotransporte dependiente de cloro, ¿ya?, para arrastrar osmóticamente al agua y al cloruro de sodio también hacia el capilar peritubular. Finalmente, las otras partes de los túbulos. El túbulo distal, ya sabemos, la PTH estimula la reabsorción de calcio y actúa los diuréticos tiacídicos, ¿ya? El mecanismo de transporte sería un cotransporte sodio-cloro, ¿ya? Y las funciones de reabsorción sin agua, de cloruro de sodio y de la dilución del líquido tubular.
En el túbulo distal y los túbulos colectores, pero ahora en las células principales y después de las intercaladas tenemos las siguientes funciones. En las principales tenemos reabsorción de cloruro de sodio, secreción de potasio y reabsorción variable de agua. ¿Cuáles son los mecanismos? Por canales de sodio, ENaC, canales de potasio o canales de agua, las acuaporinas. ¿Quiénes actúan aquí? La aldosterona estimula la síntesis de estos canales. La aldosterona estimula también la síntesis de canales de potasio y ayuda de esa manera a la secreción de potasio. Y los canales de agua son estimulados por la ADH. ¿Ya? Y en este caso, en estos túbulos y en células principales funcionan los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ya? Como la espironolactona, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Y en las células alfa intercaladas, aquí viene el efecto también de, no sé por qué, aquí está, sí. La aldosterona sí estimula la secreción, estimula la secreción de protones porque estimula estas bombas, la bomba protón-potasio TPasa y la bomba protona TPasa. Aquí también actúan los diuréticos ahorradores de potasio y ocurre una reabsorción de potasio y una secreción final o distal de protones. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener los mecanismos de reabsorción osmótica, que se basan en el principio de la exosmolaridad. Sabemos que transcelularmente va a ocurrir esta reabsorción de sodio a través de los transportadores, ¿ya? Pero, además de eso, el agua también se puede mover por los canales de acuaporinas o por las uniones estrechas. Y lo que va a pasar entonces es que el contenido acá, tanto de osmolaridad como de volumen, se va a mantener, por lo tanto no voy a tener una concentración, ya voy a tener una isoosmolaridad en todo el túbulo contorneado proximal. No obstante, sabemos que el capilar peritubular tiene mayor presión osmótica que el capilar glomerular, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque un 20% del volumen que estaba en el capilar peritubular es filtrado hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto, sale más concentrado en términos de osmolaridad el volumen. ¿Ya? Las proteínas, al estar más diluidas en un volumen menor, entonces queda con una presión oncótica mayor. ¿De qué sirve que la presión oncótica del capilar peritubular sea mayor? Es que permite entonces ahora un flujo osmótico, ¿ya? Porque las fuerzas de Stirling van a favorecer ahora que el agua vaya a donde haya mayor presión osmótica, por osmosis, ¿ya? Y como tenemos mayor presión oncótica que la normal, entonces el agua va a empezar a moverse hacia el capilar peritubular por arrastre. Y esto es lo que se llama el balance túbulo-glomerular. Ese es el nombre de este proceso, ¿ya? Cuando el agua se reabsorbe por osmolaridad debido a la mayor presión oncótica del capilar peritubular, ¿ya? Acá tenemos el mismo ejemplo. Por ejemplo, vamos a estar en dos situaciones, en la situación de expansión del volumen o en la situación de contracción del volumen. Si tuviéramos expansión de volumen, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener una gran cantidad de volumen filtrado, pero también va a significar que voy a tener una menor presión oncótica y una mayor presión hidrostática capilar acá. Entonces, eso va a bajar la reabsorción del agua y ¿qué va a facilitar esto? Va a facilitar que más agua y volumen se excrete, ¿ya? Porque estoy en expansión de volumen, lo que quiero es excretar más. Cuando estoy en contracción de volumen, ya con una volemia más baja, ¿qué significa? Que voy a tener en el capilar peritubular una mayor presión oncótica y una menor presión hidrostática. Entonces tengo las condiciones necesarias y suficientes para favorecer un aumento de la reabsorción y un aumento del flujo osmótico de agua, ¿vale? Entonces, en contracción de volumen voy a disminuir la excreción de agua y en expansión de volumen voy a aumentar la excreción de agua. Por este mecanismo de equilibrio glomerulotubular o balance túbulo-glomerular, que es lo mismo. Ahora, sigamos en la asa de gel gruesa ascendente. Ahí van a estar los diuréticos de la asa funcionando, inhibiendo el transportador triiónico, entre ellos furosemida, bumetanida y ácido etaquímico. Son diuréticos de la asa que tienen el mismo efecto. Y este es un segmento dilutor que saca solutos, pero es impermeable al agua, ¿ya? Entonces ayuda al mecanismo de multiplicación por contracorriente, como lo vamos a ver en la clase que sigue.
Aquí tenemos una animación de esto, a ver cómo estamos en el tiempo. Ya, si alcanzamos a verla, porque está corto. Ojalá que se activara el tiro. Ahí bien. Subtítulos ahí. ¿En español? ¿Cómo es eso? Ah, pero eso estaba en español. Ese aviso estaba en español, ¿no? The thick ascending limb reabsorbs about 25% of the filtered sodium load. That means for an average daily filtered load of 25,000 millimoles, 6,250 will be reabsorbed along the thick ascending limb, half by the transcellular routes and the other half by the paracellular route. Transcellular reabsorption occurs by two independent mechanisms. The more prominent of the two is the sodium-potassium 2-chloride cotransporter, or just NKCC2. The other is the sodium-hydrogen exchanger, or NHE3. In addition, sodium reabsorption along the thick ascending limb leaves the osmolality of the luminal fluid hypoosmotic relative to the interstitial and plasma osmolality. This is because water is not reabsorbed along this segment. This is why the thick ascending limb is often referred to as the diluting segment. The NKCC2 cotransporter, which is located exclusively in the thick ascending limb, uses the sodium concentration gradient to transport one sodium, one potassium, and 2 chloride ions across the apical membrane into the cells of the thick ascending limb. After being transported into the cell, sodium ions are transported out across the basolateral membrane by the sodium-potassium ATPase. Chloride ions passively diffuse out across the basolateral membrane through chloride ion channels. Most of the potassium ions passively diffuse back into the lumen across the apical membrane through potassium ion channels. Blocking the NKCC2 cotransporter, the chloride ion channels, or the potassium ion channels will lead to a reduction in sodium reabsorption along this nephron segment. Doing so will decrease the interstitial osmolality required for the reabsorption of water along the descending thin limb and collecting duct. This increased excretion of water by the kidneys is referred to as diuresis. For example, furosemide, a loop diuretic, decreases sodium reabsorption along the thick ascending limb by reversibly inhibiting the NKCC2 cotransporter. Furosemide is routinely used to treat water retention associated with congestive heart failure, cirrhosis, and kidney failure. The relevance of the NKCC2 cotransporter, the chloride and potassium ion channels in the reabsorption of sodium along the thick ascending limb was discovered in part by studying mutations involving the genes that code for this cotransporter and these ion channels. Mutations in the NKCC2 cotransporter and potassium ion channel result in neonatal Bartter syndrome, while mutations in the chloride ion channel results in classical Bartter syndrome. Bartter syndrome is characterized by polyuria, polydipsia, alkalosis, hypokalemia, hypercalciuria, hypermagnesiuria, and normal to low blood pressure. Polyuria, or excess urination, occurs because the decreased sodium reabsorption reduces the interstitial osmotic gradient required for water reabsorption, which is a contributing factor in the associated low blood pressure. Hypokalemia, or low plasma potassium, occurs because of decreased potassium reabsorption by the NKCC2 cotransporter. Because of this, potassium supplements are commonly administered alongside furosemide. The hypercalciuria and hypermagnesiuria, in other words, increased urinary calcium and magnesium, occurs because of a decrease in the lumen-positive potential, which reduces the driving force for the paracellular reabsorption of calcium and magnesium ions as well as sodium ions. The alkalosis, or increased plasma pH, is a compensatory mechanism due to the hypokalemia. To restore plasma potassium, cells secrete potassium ions in exchange for hydrogen ions, which then increases the plasma pH and results in alkalosis. The sodium hydrogen ion exchanger, or NHE3 exchanger, represents the other transcellular route for sodium reabsorption along the thick ascending limb, which is similar to that found in the proximal tubule except for two important aspects.
First, the water generated in the lumen from the conversion of carbonic acid is not reabsorbed by the cells of the thick ascending limb, since they lack water channels. Second, bicarbonate generated inside the cell from the conversion of intracellular carbonic acid is transported out of the cell by the basolateral chloride bicarbonate exchanger, or AE1 exchanger, and not by the sodium bicarbonate exchanger, which is found in the proximal tubule. Lastly, about 50% of the sodium reabsorbed along the thick ascending limb occurs by the paracellular pathway, which is driven by the lumen positive potential. The lumen positive potential is established by the presence of the potassium ion channels in the apical membrane. It works because the positively charged luminal fluid acts to repel positively charged ions like sodium, calcium, and magnesium, forcing them to exit the lumen across the tight junctions into the interstitial space and ultimately the vasorecta or peritubular capillaries. In conclusion, 25% of the filtered sodium load is reabsorbed along the thick ascending limb. Half is reabsorbed transcellularly, and the other half is reabsorbed paracellularly. The NKCC2 cotransporter represents the major transcellular route, while the NHE3 exchanger represents the minor transcellular route. And finally, the lumen positive potential established by the presence of the apical potassium ion channels drives paracellular reabsorption of sodium, calcium, and magnesium ions. Bueno, extraordinario, ¿cierto? Vamos a cerrar. Ya, ahí estamos. Ya, y vamos a ir completando, ya terminando esta clase, mirando qué pasa en el túbulo distal, ya donde ocurre este transporte de sodio y cloro, que en el fondo lo que hace es favorecer, ¿no es cierto?, el transporte de calcio. Entonces, aquí tenemos la acción de los diuréticos tiacídicos, como la clorotiacida, la hidroclorotiacida, la metolazona. Este es un segmento que sigue siendo impermeable al agua y sigue siendo dilutor, pero ya ahora está en la corteza, ¿ya? Y finalmente tenemos las células alfa principales y las alfa intercaladas y las principales y alfa intercaladas, ¿no es cierto? Entonces, las principales son dependientes de la acción de aldosterona en cuanto a que tienen esta función, ¿no es cierto?, de reabsorber el sodio, secretar el potasio y tiene una membrana, un buen paso de potasio en la membrana basolateral. ¿Ya? Entonces, son sitios donde va a funcionar con fuerza tanto la aldosterona como la ADH. La ADH lo que hace es colocar los canales de acoporina, se une el ADH, por ejemplo, a su receptor basolateral acá, y moviliza las vesículas llenas de acoporina, las cuales se mueven hacia la periferia y hacen que se abran los canales de acoporina y permita entonces el paso desde el intersticio hacia el interior del lumen, ¿ya? No, perdón, al revés, es desde el lumen hacia el intersticio, porque el intersticio está a donde se va a recuperar el agua, ¿ya? Por las acoporinas. También aquí en este podemos tener diuréticos ahorradores de potasio, como la amilorida, la enfiamtereno o la espironolactona, ¿ya? Yo creo que esto no lo vamos a ver. Les pido que los vean, por favor, en sus casas. Sí, porque yo quiero en este momento cerrar esta clase con el Kahoot, ¿ya? Sí, porque si no el tiempo se me va a escapar, ¿ya? Así que vamos a ver cuánto aprendimos en esta clase en el Kahoot, ¿ya? Los segundos digitales y finales. ¿Cuáles son las principales? Las que son intercaladas. Es que la intercalada está el transporte de protones. Y en esta no. ¿Y eso es el mismo túbulo o se diferencia? En el túbulo hay un transporte activo. La gracia que tiene transporte activo de protones. Esa es la gracia. Y eso es la alfa intercalada. El alfa intercalada, transporte activo de protones. En esta otra no. Es un transporte secundario de sodio, de potasio, etc. Que se lleva con transporte. Claro, exacto. Vale. Pero si uno lo ve anatómicamente es en el mismo lugar. En el mismo lugar, pero son diferentes. Las células son diferentes. Y que ocurren estos diuréticos o estos diuréticos
los que vimos aquí, estos, ¿son buenos o son malos? Porque por lo que sé, los diuréticos te sirven para eliminar agua y sodio. Sí, pues, son buenos si tú quieres que la persona está con exceso de, Necesita líquido. por así claro, de decirlo. líquido, si está con mucha edema, digamos, son buenos. Claro. Estos diuréticos no pasan biológicamente, uno tiene que inyectarlos. Sí, son drogas exógenas. Ah, ya, entonces todos estos diuréticos son drogas. Son drogas Ah, exógenas, sí, sí. claro que sí. No Pensé que- son naturales. Generalmente debería pasar todos en el diurético. Exacto, claro, deberías. Ya. Vale. Ya, ¿estamos listos para jugar? ¿Van a jugar? Ya, a jugar. Aquí vamos a poner en prueba el sistema. El sistema a ver si funciona. ¿A dónde está el Wi-Fi aquí? ¿No lo veo? ¿Tiene? ¿Tiene una cosita? Ahí está. Ya, ese es. Ya, a conectarse. 947-2871. Vamos a probar si funciona. Ya, ¿qué deberíamos darle al que gana en esta vez que estamos en la sala más grande? Debería ganar algo, ¿no? El que gane. Se exime definitivamente. No, mejor le regalamos chocolate. ¿Qué les parece? No, buen chocolate. Ya, el que gane hoy día se gana el chocolate. Ya, listo. Ya. Ya, concentrarse. Ya, no hay nadie más, parece que se inscribió. ¿Cuántos están anotados aquí? 21, 22, 23. Ya, listo. Partimos. Ya, buena suerte. Que gane el más mejor. A ver. ¿Cómo le subo el volumen a esto? ¿Dónde está el volumen del...? No tiene buen volumen esta cosa. Ya, pues. Ya, partimos nomás. Partimos. Oh, chuta. Ya. ¿Quién se ganará el chocolate? Vamos a ver. Va rápido esto, ¿eh? Bien, vamos bien, ¿eh? El grupo va bien en general. Muy bien.
se distribuyó en todos eligieron algo. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Eso de que entonces supera el transporte máximo de glucosa se tercera forma. Causalmente con glucosuria. Glucosuria. Ah, ya. Sí, porque la respuesta correcta ya aparecía. Hipoglicemia, ¿no? Como. ¿Qué aparecía como correcta hipoglicemia? Sí, parece que como una glucosuria. A ver. Pero- ¿Me puedo devolver o no? No, pero sigamos. Ya, sí, sigamos. Sí. No, tenía que decir, solo tenía que decir glucosuria. Ah, ya. Si aparece hipoglicemia significa, aunque te pide mal, no sé, cualquier cosa. Quizás sí, pero. Sí, puede ser. Ya, no puede ser, no, hipoglicemia no puede ser. Ya, a ver, ¿quién se va a ganar el chocolate? Es lo único que me preocupa. Bien, esa es la correcta. Hola, Nicole. Bien. A ver. Oh, se pone el chancho, conecta todo rápido, mira. Ya, a ver. Uy, esta segunda tenía que ser todo una vea cristal. Ahora me dijo, por si acaso. Esta es la próxima. Bien. No, sí, me equivoqué yo. Yo pensé que la había corregido. Corregí algunas nomás, pero no todas. Va a aparecer de nuevo. A ver, ojalá que no haya error de nuevo. Ahí está bien. Correcto, ahí está bien. Muy bien. Ahí actúa la aldosterona, ¿cierto? Wow. Muy bien. Oh, Nicole, te vas a ganar el chocolate. Tienes que mantenerte nomás. Eso fue como maldad, ¿no?
Oye. Ya, la última. Que no se movió nada, mira, nadie sacó ni un punto. Ahí lo vemos después. Se repitió. Esta está repetida. Ya, pero bueno, un regalo. Y ahora, ¿por qué no se dan Espera, el poder. Crisoto. Fernando. Y. ¡Tarán! ¿Estás feliz, Nicole? Ya, a ver. ¿Podemos devolvernos, no? ¿Cómo me devuelvo? No voy ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Hago play otra vez? Aquí puedo bajar.